Muy buenos días, ahora sí les saludamos con la dulce paz del Señor a todos mis hermanos que ya están aquí en la casa de oración, puerta del cielo, amén. Dice las Escrituras, este es el tiempo en que nosotros como pueblo de Dios estamos en su presencia, amén. Apartamos este tiempo para presentarnos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga cada una de vuestras vidas que van llegando a la presencia del Señor. Saludamos a nuestros hermanitos que están en el Zoom, en Facebook, YouTube, con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos que estamos aquí, vamos a ponernos todos de pie en reverencia delante de nuestro Dios en esta mañana para darle la gloria, la honra, el honor que solo Él se merece. Amén. Hemos venido a presentarnos, a ofrecer un culto racional, amén, delante de nuestro Dios, ofreciendo nuestras alabanzas con entendimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí delante de tu divina presencia. Hemos venido con gozo, con alegría. Hemos venido ante tu presencia con acción de gracia. Nos levantamos temprano, nos saciamos, nos preparamos en espíritu, en alma y en cuerpo para correr este primer día de la semana a oír la voz de tu palabra. Señor, gracias por concedernos esta dicha de poder estar con los hermanos de la fe, por poder estar, Señor amado, en tu presencia, por poder en esta mañana tener el alto privilegio de oír la voz tuya a través de la predicación, a través de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por el obrar de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Toma tu lugar en este servicio, que tu presencia gobierne en este lugar, que tu presencia sea aquella que ministre cada vida que pasa por el umbral de la puerta. Que cada vida que viene con cargas, con aflicciones, con enfermedades, o cada vida que se conecta a través de Zoom o por las diversas plataformas, oramos, Señor amado, que el entendimiento en la palabra sea abierto, Señor eterno, de tal manera que se comprenda las Escrituras como son, Señor amado, sin transgiversarla, sin entender lo que nos parece, sino conforme fue dada para nuestro crecimiento espiritual. En esta mañana somos barro en tus manos. Hemos venido dispuestos a que tú trabajes en el barro que somos, donde tú trabajes y moldees este barro que somos cada una de nuestras vidas. Necesitamos ser purificados, necesitamos ser lavados, necesitamos ser transformados por tu Espíritu Santo, necesitamos ser regenerados, Señor amado, Dios mío, santificado, a fin de que podamos acercarnos a tu presencia y recibir tu consejo, sea de corrección, de exhortación, sea tu consejo de consuelo, de fortaleza. Sabemos que tu palabra son vida y espíritu que transforma la misma esencia, el ser del ser humano, y que tu palabra es medicina a nuestra alma, a nuestro corazón. En esta mañana, Padre Santo de gracia, te agradecemos por poder estar aquí. Te agradecemos por los hermanos que se conectan con el deseo de oír tu voz e interpretar las cosas que se enseñan conforme a tu palabra. Ayúdanos. Necesitamos que trabajes para que todo lo que, Dios mío, no te agrada de nuestras vidas, podamos discernirlo y rendirlo a ti, someternos a ti, para que tú puedas hacer obra grande y extensa en nuestras vidas, en nuestras familias, en medio de la congregación y donde tú, Padre Santo, nos has puesto como luminares en el mundo. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. A ti te rendimos toda la gloria y la honra. Y oramos, Padre de los cielos, que la multitud de tu misericordia apresure los pasos
de los hermanos y las hermanas que vienen en camino, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están, Señor, pasando situaciones difíciles, por aquellos que están peleando la buena batalla de la fe en lugares inhóspitos, en lugares terribles, de opresiones. Pero oramos que en esta mañana tu poder sea desatado, avivando el fuego del Espíritu Santo en tus hijos que te buscan y te adoran. Ayuda a los hermanos que están trabajando en esta mañana. Ayuda a nuestros hermanos que están de viaje. Ayuda a los hermanos que están viniendo y que tienen serias dificultades para llegar a tu casa de oración. Que seas tú liberando las mentes, los corazones, para que al llegar a este lugar, Señor, puedan proclamar tu nombre en la unidad del Espíritu. En el nombre de Jesús, salva, Señor, las almas. Salva a nuestras familias. Salva, Señor, aquellos que vienen en camino, los que oyen aún por las ventanas, Señor, donde sale el sonido de la transmisión por las redes virtuales. Sea tu Espíritu Santo tocándolos en esta mañana, a fin de que pueda haber conversiones y reconciliaciones para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús aperturamos este servicio con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y todos decimos amén. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Fuerte las palmas a nuestro Dios. Quiero invitarles a abrir las Escrituras en la carta a los Romanos, todos puestos de pie, amén. Romanos capítulo 5, y lleva como título Resultados de la justificación. Cuando la iglesia lo encuentren aún allí en casita, pueden decir un fuerte amén, y toda la iglesia lo vamos a lecturar en voz alta. Vamos a comprometernos todos juntos a lecturarlo, amén. Amén. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Si todo lo hemos encontrado, lecturamos en la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Todos en voz alta en la misma unidad del Espíritu. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, ¿qué cosa? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. A la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios.
Palabra del Señor. Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Buenos días con todos, amados hermanos. Qué bueno verlos en la casa del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a alabar con nuestras palmas, con nuestras alabanzas a nuestro Señor. En esta mañana, recibe, Señor amado, nuestra adoración, nuestra alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés. A salvarme. Vamos, iglesia, amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Recibe adoración. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Y a su nombre, gloria a Dios. ¿Qué le parece si saluda al hermano que está al lado con el puño así? Dice, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a la presencia del Señor, amén. Vamos a cantarlo una vez más y levantando nuestras voces. Sabemos que a veces
con el barbijo, con la mascarilla se hace un poco difícil cantar, ¿verdad? Parece que frena hasta la voz, ¿no es cierto? Pero Dios conoce nuestro corazón y nuestra alabanza y nuestra adoración es para Él. Por lo tanto, lo vamos a hacer una vez más con gozo y alegría de corazón. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos regocijamos de reencontrarnos en la presencia del Señor? ¿Verdad que sí? Nos extrañamos muchas veces en la semana y qué bueno en esta mañana poder estar juntos en la presencia del Señor. Vamos a alabar una vez más al Señor con esta preciosa alabanza, amén, con nuestras palmas, y si no la sabemos, aplaudimos, tratamos de llevar el ritmo, pero nos involucramos, hermano, amén. Nadie puede estar estático, indiferente, estamos delante de la presencia de un Dios vivo, amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Aleluya. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Y a su nombre te agradezco que en mi vida estés, Señor, aleluya. que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, Gloria a Dios. fuerte las palmas al Señor, a su nombre sea toda gloria y toda alabanza en esta mañana. Padre amado, bendito Salvador, estamos ante tu presencia, Padre. Allí donde usted está, cierre sus ojitos, preséntese delante del Señor en esta mañana. Usted ha dejado su hogar, sus quehaceres, para correr a la presencia de Dios. En esta mañana es un momento muy importante. Usted está delante del Dios vivo, delante de la presencia del Espíritu Santo, delante de nuestro Dios Trino. Y en esta mañana, Padre, aquí como pueblo nos presentamos. Queremos realmente en esta reunión de santos, porque así dice tu palabra, los que han sido alcanzados por tu palabra, por tu hermoso evangelio que transforma, por el evangelio de las nuevas de salvación, de paz. Señor amado, en esta mañana estamos aquí, expectante de lo que tú tienes para nosotros. Hemos corrido dejándolo todo, Señor, y nos hemos aproximado a tu presencia porque te necesitamos. Sin tu presencia somos como un barco a la deriva que no tiene capitán ni timón donde ir. Por eso en esta mañana acudimos a ti para que gobiernes nuestras vidas, para que nos dirijas a tu propósito, para que tú trabajes en nuestro carácter, en nuestro corazón, para que nos enseñes la senda estrecha, la senda por la cual nosotros como creyentes debemos conducirnos. Toma el señorío, toma el control de nuestras vidas. Te necesitamos.
Gobierna por amor de tu nombre nuestras decisiones, nuestro corazón. Y queremos en esta mañana, en el nombre de Jesús, presentarnos delante de ti para poder, Señor, exaltar tu bendito nombre. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Al reunirnos en su nombre, prometió estar aquí, es aquí, es aquí su presencia. Fuerte, limpio será, créelo, sano será, lleno será. Cristo, díselo con tus palabras. Adora al Señor en esta mañana. Señor, Cristo, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Cristo, Cristo, oh, Cristo.
Hijo y a la gloria del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Así como estamos en esta mañana, vamos a recibir la palabra. Adelante, pastor, que Dios le bendiga. Bienvenido a la casa. Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana. Así de pie oramos al Señor por la palabra. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, maravilloso que podemos estar en este lugar compartiendo esta bendición tan grande que tú tienes, Señor, cada vez que nos reunimos, Señor, con tu pueblo. Señor, gracias por los hermanos que están presentes, por aquellos hermanos que nos siguen por Zoom, por Facebook, por YouTube. Señor, te pedimos la bendición tuya, la unción de tu Espíritu Santo para mi vida y para los hermanos que nos escuchan. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento en esta mañana. Gracias al Señor porque pude estar aquí en este lugar. Amén. Gracias por sus oraciones. He ido unos días a la provincia y he podido viajar por motivos personales y familiares, y bueno, a la vez pude estar en la iglesia donde realmente me convertí, una iglesia central de la IEPP. Hemos estado allí compartiendo unos cultos, estuve 4 servicios compartiendo la palabra del Señor. A veces uno no entiende por qué está en ese lugar, pero sabe Dios por qué ha permitido, y ha sido un tiempo muy especial. Amén. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones que han estado apoyándome en este tiempo que no estuve aquí. Gloria al Señor. Bien, hermanos, gracias damos a Dios porque es un domingo de gracia, un domingo donde nos congregamos, domingo, día del Señor. Algunos están trabajando, algunos están siguiéndonos por Facebook, por YouTube. Señor los bendiga, y que los que estamos aquí podamos realmente ser bendecidos, no por mí, ni por el local, ni por los hermanos, sino por el Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por nuestra hermanita Rebeca. Después de años tenemos en medio de nosotros la esposa de nuestro hermano Armando Valdivieso. Hemos orado por su salud. Así que bienvenida una vez, hermana, y está con su hija Mile y su nieto. Gloria al Señor. Qué bueno poder tenerlos en esta mañana, así que es un gozo, es una alegría. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en libro de Génesis, capítulo 12. En el libro de Génesis vamos a compartir en esta mañana de un personaje muy conocido en la Biblia, llamado como el padre Abraham o el patriarca. Hay mucho que la Biblia nos habla sobre este personaje y creemos que en esta mañana el Señor va a hablarnos, porque la vida, el testimonio de estos hombres nos enseñan a nosotros. Amén. Nos enseñan tanto que nosotros podamos aprender, porque es palabra del Señor. Quedaron registrados en las Sagradas Escrituras como testimonio de hombres que se animaron a creerle a Dios. Hombres que se entregaron más allá de las circunstancias que enfrentaron en aquel entonces. La Biblia da un testimonio de estos hombres como hombres que realmente amaron a Dios y le creyeron a Dios. Abraham es un hombre que Dios lo llamó, y antes de dar la introducción de este pasaje, de este capítulo, yo quisiera hablarles un tema muy importante. Dios jamás ocultó los errores aún de los hombres que realmente hicieron historia. Dios no presenta a los hombres como superhéroes. También tuvieron sus caídas, también tuvo sus errores, también cometieron, ¿no? Y la Biblia lo describe, y podemos ver también la naturaleza del hombre, ¿no? A pesar de que hombres que hicieron tanta historia, hombres que realmente marcaron, hicieron testimonio, pero también tuvieron sus errores, tuvieron sus caídas, y la Biblia lo describe, nos relata, y esto nos da a entender, a pesar de su naturaleza humana, ellos tuvieron, ¿no?, sus caídas, pero a la vez hombres que se levantaron
y prosiguieron, ¿no? Como mirando al invisible, dice la palabra del Señor. Así que una de las partes del testimonio de este hombre vamos a compartir en esta mañana. Capítulo 12 del libro de Génesis. Uno puede hablar de Abraham muchos temas, muchos pasajes, hay muchas enseñanzas, hay una riqueza a través de la vida de este hombre, sus altibajos, ¿no? Pero yo quisiera en esta mañana enfocarme cuando Dios lo llamó. Fue un hombre que dio una respuesta contundente a ese llamado de Dios, a ese llamado que Dios hace al hombre. Y tanto nos puede enseñar en esta mañana, porque mucho de su descendencia, de su vida, podemos aprender, pero en esta mañana quisiera enfocarme a lo que es el llamado, el llamamiento de Dios. El llamamiento supremo que el apóstol Pablo también habla más adelante, ese llamamiento que Dios hace al hombre, que Dios hace individualmente a cada uno de nosotros. Y cómo la vida de este hombre fue una respuesta contundente, una respuesta que realmente llamó la atención al corazón de Dios. Gloria al Señor. De manera de que Abraham no solamente marca la historia en el inicio del pueblo de Israel, sino que también el libro de Hebreos relata mucho acerca de que ha sido un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Así que en esta mañana vamos a hablar el llamamiento de Dios que hace a Abraham, pero también el llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No nos llamó ninguna institución, no nos llamó ni la Asamblea Cristiana, ni esta denominación, ni otro. Cuando Dios nos llama el Creador, nos llama el Dios Todopoderoso, y a Él nosotros nos debemos. Y eso es lo más importante, queridos hermanos, que estamos aquí y aquellos que nos pueden mirar por la vida, por las redes sociales. Dice capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En este pasaje encontramos primero, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham y dice que tiene que salir de su parentela. Yo quiero después reforzar con un versículo bíblico por qué Dios dice: sal de tu familia, sal de tu parentela y te voy a llevar a la tierra que yo te mostraré. Y segunda cosa que dice Dios, dice: voy a hacer una nación, dice, grande. Esta es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y Dios quería mostrar su voluntad y elegir un pueblo, hacer un pueblo en la tierra. Y Dios había llamado a esta familia para que de allí Dios hiciera una nación, un pueblo. Y de allí en un futuro iba a venir nuestro Salvador. De ese linaje vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo es Dios? Gloria a Dios. Y segundo, dice que de esa nación, ¿no?, Dios iba a bendecir. La bendición de Dios ya había sido dado. Dios dijo: yo te voy a bendecir. Hermanos, esa frase, esa palabra bendición, cuando Dios dice voy a bendecirte, es porque Él va a bendecirnos. Y cuando Él bendice, nadie puede interferir, nadie puede tocarte, porque la bendición de Dios es una vez y para siempre. Amén. Cuando Dios bendice nuestras vidas, no es que te bendice el pastor ni ningún hombre, te bendice Dios. Y eso hay que entender, es Dios el quien bendice. Dice Abraham: yo te voy a hacer una nación grande, y también voy a bendecir, y también voy a engrandecer tu nombre, y serás bendición. La tercera cosa, Dios reafirma en el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren, maldeciré. Dice esta parte, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso. No solamente Dios le da la bendición, sino que todas las familias de la tierra en ti serán benditas. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Josué, capítulo 24. En el libro de Josué, cuando Josué le dice, ¿por qué Dios le saca de sus familias? Josué capítulo 22, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, dice, habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, dice, a dioses extraños. Es decir, la Biblia nos habla que en el capítulo 11 de Génesis, capítulo 11, versículo 27, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Es decir, en la familia de Abraham, que era su padre Taré, y tenía sus tres hermanos, donde ellos habitaban, dice que adoraban a dioses extraños, eran totalmente idólatras, adoraban a dioses. ¿Quién sabe que había dioses extraños? Aquel tiempo adoraban al sol, a la tierra, a tantas cosas. Dice, no solo a un dios, sino a dioses. Es decir, eran varios dioses que la familia, los padres y los hermanos de Abraham adoraban. Era un pueblo que estaban lejos de Dios. Sin embargo, Abraham, cuando Dios se manifestó, Abraham dice que le creyó a Dios. Y por lo tanto, Dios le dice, deja tu parentela, deja ese lugar de Ur de los Caldeos. Dice que Ur de los Caldeos ya era una civilización bastante avanzada en aquel entonces. Y Dios le dice, sal de esa tierra que donde él vivía con su padre, su familia y otras personas. Era un pueblo en aquel entonces, en su época, ya era un pueblo próspero, una cultura más avanzada. Y Dios le dice, deja esa tierra, porque su familia estaba involucrado en adorar a otros dioses extraños. Y Dios le dice, sal de tu parentela. No quiero decir con esto usted deje su familia, pero hay momentos cuando Dios nos llama y tenemos que tomar una decisión. Cuando Dios nos llama y hace ese llamamiento en nosotros, es porque Dios nos llama. Usted está aquí no por simpatía de alguien, sino estamos aquí porque Dios nos llamó. Amén. Muchos a veces tuvieron situaciones difíciles para afrontar cuando Dios nos llama. Tomamos una decisión que nos marca nuestro futuro, que marca nuestra vida un antes y un después. Y ese llamamiento nos debemos a Dios, no debemos al hombre, debemos a Dios. Y Dios le había dicho a Abraham, Abraham, tú has creído en mí. Y como tú has creído en mí, yo quiero que salgas de tu tierra, salgas de tu parentela y yo te voy a llevar a una tierra y te mostraré allí. Gloria al Señor. De lo mucho a la nada, ¿no? De su familia, de su entorno a la nada, porque Dios dijo, yo te voy a bendecir allí. Amén. Dios nos lleva a veces de nuestra comodidad, nuestra forma de vida, porque cuando Él nos llama y nos llama para una bendición. Amén. Nos llama para una bendición. Y Dios le dice, y por eso Josué les vuelve a recalcar a ese pueblo. Y dice, nuestros antepasados, nuestros padres, ¿no? Y dice que al otro lado del río, donde vivían en el Ur de los Caldeos, vivían y adoraban a dioses extraños. Y de allí Dios los llama a Abraham. Uno dice, ¿por qué Dios los llama de Ur de los Caldeos? ¿Por qué Dios no se manifestó y lo ha bendecido en ese lugar? Ese lugar estaba lleno de idólatras. Y por eso Dios le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Gloria al Señor. Abraham fue una persona que tomó una determinación. Abraham fue una persona que decidido lo creyó a Dios. Amén. Qué parte tan interesante de las Sagradas Escrituras cuando un hombre, cuando nuestras vidas llega el Evangelio y tomamos una decisión, realmente la bendición de Dios fluye en nuestras vidas. Amén. La bendición de Dios cae en nuestras vidas. Si fuera por comodidad, yo diría que muchos no estaríamos aquí. Yo prácticamente me hubiera quedado por comodidad en otro lugar. Sin embargo, Dios nos llamó. ¿No? Sabíamos de un lugar a otro lugar, no era nada fácil. Pero ¿cuál es mejor para nosotros? Estar en un lugar con toda la comodidad y con el corazón vacío, sin Dios, o estar en un lugar, aunque no tengas quizás las comodidades que uno espera, pero estar feliz, estar con paz, estar en la voluntad del Señor. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham dejó la comodidad. Abraham dejó esa tierra, esa cultura avanzada de aquel entonces, y se fue a una tierra donde no había nada. Pero en ese lugar Dios iba a bendecir, hermanos. Cuando Dios bendice a una persona, a una vida que le cree, cuando Dios bendice, lo bendice de tal manera que no hay nada que pueda realmente detener o interferir o obstaculizar, porque la bendición de Dios es grande. Amén. La bendición de Dios es grande y maravilloso. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Usted se acuerda cuando este pueblo, mire, podemos pasar por momentos difíciles? Dios puede probarnos y Dios puede disciplinarnos, pero no deja de bendecirnos. Porque así como el padre disciplina a su hijo, no deja de amarlo al padre a su hijo. Más tarde el padre está llorando junto a su hijo, ¿o no? Nunca le ha pasado así. Usted le castiga a su hijo y está abrazando y está llorando casi igual con su hijo. Lo disciplina porque usted lo ama, ¿no? Y muchas veces el pueblo de Israel pasó por estas desobediencias, ¿no? Y así llegaron a Egipto, se quedaron allí, fueron esclavos. Y cuando Dios trae de Egipto a la tierra, le vuelve a traer, que había uno de los pueblos que quería maldecir. ¿Se acuerda? ¿No? Y le profetaron a un profeta, que aquel tiempo ya había profetas también que por dinero bendecían o maldecían. Y dijo, uno de los pueblos le dijo, ¿sabes que hay un pueblo que sale de Egipto, grande, ¿no? Y Dios está con ellos, yo quiero que tú maldigas a ese pueblo. Y fuera Labán, ¿no? Labán fue otra vez, consultó a Dios para que le diera permiso para maldecir. ¿Qué le dijo Dios? No puedo maldecir. Lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Amén. Porque estaba la promesa de Dios. Dios había dicho a Abraham, de tu descendencia, yo voy a hacer una nación grande y voy a bendecirte. Lo que Dios bendijo, nadie puede maldecir. Porque la bendición de Dios es palabra, es firme. Dios no puede variar en sus dichos, en sus afirmaciones. Dios habló, es sí y amén. Y Dios había dicho que le iba a bendecir, a pesar de que ese pueblo había pasado ciertas disciplinas, pero era un pueblo bendito, era un pueblo que Dios había bendecido desde Abraham, desde ese linaje. Qué maravilloso es esto, hermanos. Ahora, nosotros venimos también de ese linaje a través de Cristo. Nosotros en Cristo tenemos esa bendición. Nosotros en Cristo gozamos de esa bendición. ¿Cuánto pueden decir amén? Aunque la gente te mire mal, aunque la gente te cuestione, aunque la gente te critique, Dios nos ha bendecido. Y es la bendición de Dios que está en nosotros. Aunque Dios pueda algunas veces, ¿no?, darnos nuestra chiquita, disciplinarnos, pero porque nos ama.
Y si nosotros estamos en la voluntad de Dios y esforzándonos, tenemos la bendición de Dios. Amén. Yo quisiera tener la bendición, aunque esté en desacuerdo con medio mundo, aunque esté en desacuerdo con ciertas personas que yo quiero por causa del evangelio, pero prefiero tener la bendición de Dios Todopoderoso. Amén. Eso es todo para nosotros. Eso debe ser todo cuando Dios nos bendice. Aleluya. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este es algo que iba a suceder en el futuro. Y esto es algo que iba a suceder, que iba a trascender en las generaciones, y de donde vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso en Él nosotros somos benditas, benditos del Señor. En Él somos bendecidos. Versículo 4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Qué hermoso es esta parte. Abraham obedeció a Dios. Hay muchas partes que Abraham también desobedeció. Pero a pesar de sus recaídas, sus bajones, fue un hombre que obedeció a Dios. La parte de la obediencia es tan importante, hermanos. Obedecer a Dios. Obedecer al Señor. Y Abraham dice que obedeció en el versículo 4, y se fue Abraham, ¿no? Como Dios lo había mandado, obedeció, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, viene a ser su sobrino, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron, dice, para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Acá hay una parte que la Biblia dice que Abraham tomó a su sobrino Lot. Dios no lo dijo que llevara, Dios lo había llamado a él. Por eso hay una parte donde Dios es como que Él detiene un momento la bendición del Señor. Pasa un tiempo donde Dios no se manifiesta, ¿no? Porque muchas veces las emociones nos ganan. Muchas veces las emociones a veces nos llevan a impulsar, nos impulsa a hacer cosas. Pero también es parte de la enseñanza. Somos seres humanos con emociones y a veces nos equivocamos. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia. Dios mira al hombre. No fue Abraham un hombre perfecto. Tuvo sus momentos, sus decisiones incorrectas, a la cual demoraron de alguna otra manera, ¿no?, el obrar del Señor. Porque en ese tiempo dice que es como que mantuvo silencio de pueblo en pueblo, hasta que en el versículo 6 dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, esta es una enseñanza hermosa, hermanos. Es hermosa como en este llamamiento que Dios hace a Abraham, Abraham comete ciertas cosas, ¿no?, que Dios no lo había dicho. Dios no le dijo que vaya con su familia. Dios le dijo que vaya él, porque a él Dios lo había llamado. El resto de sus familias estaban involucrados en todo lo que tenía que ver con otros dioses, con extraños dioses. Sin embargo, Abraham era un hombre íntegro, era un hombre que le había creído a Dios de verdad. Y Dios lo llamó a Abraham. Más adelante Abraham entierra a su padre
y se separan con Lot. Lot se va a una llanura donde eligió la mejor parte, ¿no? Y Dios comienza a tratar con Abraham, ¿no? Pero es importante en esta mañana entender, queridos hermanos, la obediencia a Dios. Muchas veces las emociones nos ganan y somos seres humanos con muchas emociones. Yo he cometido muchos errores, muchas veces por las emociones. Pero bendito el Señor, que Dios nos habla a través de su palabra y nos enseña y trata con nuestras vidas, así como trató Dios con Abraham. Mira, yo veo a Dios en las Escrituras y veo a Abraham con altibajos, pero Dios sigue siendo fiel. Dios con paciencia, enseñándole, encaminándolo, tratándole, porque quería llevar su propósito a través de la vida de Abraham. Amén. Y Dios había hablado y Dios cumple su palabra porque es fiel a su palabra. Después de un tiempo, dice esa palabra, dice apareció. Después de un tiempo de quizás ese silencio de Dios, dice Dios vuelve a aparecer a Abraham. Y le dijo a Abraham, dice Dios, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Qué hermoso es esta parte. A pesar de nuestros altibajos, nosotros reconocemos que realmente no era lo que Dios quería de nosotros. ¿Qué hacemos el hombre? ¿Nos alejamos de Dios o nos acercamos a Dios? Nos acercamos más a Dios. Sabía que nuestras emociones muchas veces nos dirigieron a otra cosa y entendemos que Dios nos estaba llamando para una labor, para una visión, para un trabajo, para servirle a Dios. Y dice, Dios vuelve a aparecer a Abraham. Qué hermoso cuando Dios habla una vez más a nuestras vidas. Cuando Dios habla a nuestro corazón. Cuando Dios a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, Dios vuelve a hablarnos. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Dios mira con paciencia a Abraham. Dios mira el obrar y el actuar de Abraham. Abraham como ser humano, como cualquiera de nosotros, cometió errores. A lo largo, aun cuando fue a Egipto, ¿no? Dios le había dicho, yo te voy a bendecir en esta tierra. Y cuando vino el hambre, Abraham vio humanamente y descendió a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, los egipcios querían tomar como mujer, porque dice que Sara era hermosa y mintió, fue a un lugar. Mire, a veces decisiones como ello traen consecuencias, detienen de alguna otra manera el obrar del Señor. Sin embargo, Dios tiene paciencia con Abraham. Esto es lo hermoso. Dios mira y trata con Abraham y le cuida en ese lugar. Hace que los egipcios no tocasen a la mujer de Abraham, porque Dios había determinado bendecir a Abraham y a su descendencia. Dios nos permite muchas veces hacer cosas, porque en el libre albedrío Dios nos permite. Todas las cosas, dice Pablo, me es lícitas. Todas las cosas puedes hacer. Todas las cosas están a tu alcance, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío. Pero ¿qué dice Pablo? Mas todo no conviene. Y Abraham fue creciendo, fue madurando en la fe. Pero de todo ello, Abraham era un hombre que le creyó de verdad a Dios, que amó a Dios. Y a pesar de sus cosas, ¿no? de sus recaídas, él vuelve a mirar a Dios. Y Dios dice, apareció Abraham y vuelve a decirle Dios, Abraham, esta es la tierra que yo voy a dar a tu descendencia. Y dice Abraham allí, edificó un altar a Jehová. ¿Sabes qué significa esto? Cada vez que Dios habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Hoy no podemos edificar en aquel tiempo porque el Espíritu de Dios venía y se iba en la antigüedad. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nosotros. De manera que podemos hacer un altar a Dios en cualquier lugar en nuestro corazón para alabar al Señor, para honrarle y para bendecirle. Amén. Cuando Dios habla a nuestras vidas y oímos la voz de Dios, nosotros adoramos al Señor. El corazón del hombre alaba a Dios,
adora al Señor. Y eso es lo que Abraham hizo, ¿no? En algún momento de su vida iba conociendo más y más a Dios, y cuando Dios se aparece, dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aleluya. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neguev. Gloria al Señor. Toda esa tierra, toda esa región, Dios le había dicho, esta es la tierra que te voy a dar. Ahora imagínese, Abraham se fue de un lugar donde tenía todo a la nada, a la nada. Inclusive cuando llegó el momento de que tenía que separarse con Lot, Lot miró, dice, las llanuras, miró el río donde podía regar para sus frutos y sus ganados, y Abraham se quedó en la montaña. Mire lo que era el corazón de Abraham. Era un corazón generoso, era un corazón que no buscaba las ventajas, que no buscaba lo mejor. Era un hombre, ¿qué corazón tenía Abraham? Noble, aún con su sobrino, aún para con Dios. Él no miró lo que a él bien parecía, ganar ventaja porque era el tío. Dijo, elige tú, si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Qué tremendo, qué corazón. Él se quedó en un lugar menos productivo, podríamos decir, pero tenía la bendición de Dios. Tenía la bendición de Dios. Y donde Abraham plantaba su tienda, y donde Abraham plantaba su lugar, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía. No necesita Dios un lugar donde bendecirte. Dios no necesita quizás el norte de este mundo o Europa o lugares para llevar para bendecirte. Dios te va a bendecir en cualquier lugar de la tierra, porque Dios es Dios. Amén. Por eso la bendición de Dios estaba en la vida de Abraham. A Abraham no le interesaba el mejor lugar o el mejor país o el mejor vegetación. Lo que Dios quería de Abraham era la obediencia y le creyera a él. Y donde Abraham plantaba, donde él se quedaba, quizás en un lugar donde no había nada, pero la bendición de Dios estaba allí, era todo para él. Amén, hermanos. Querido hermano, amigo, que nos escuchas por las redes sociales, cuando obedecemos a Dios en cualquier parte del mundo, cuando la bendición de Dios está en nuestras vidas, Él bendice. Él va a hacer cosas para que aparezca, para que encamine, porque la bendición de Dios, porque de Él es todo, de Él es la tierra, y todo lo que hay en ella es de Dios. Amén. Y Él hace cosas de la nada, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y Abraham partió y se fue caminando hacia la tierra de Neguev. Esta es una parte que quise compartir, queridos hermanos. La bendición del Señor, el llamado de Dios hacia nuestras vidas. Dios nos llamó. Amén. Sea aquí o sea en cualquier lugar, cuando Dios nos llama, Él bendice nuestras vidas. En el propósito de Dios, en la voluntad del Señor, debemos vivir, debemos desarrollarnos. Aleluya. Y para terminar, yo quisiera compartir en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Este es un capítulo que el escritor nos habla de las personas que realmente le creyeron a Dios. Y Abraham era una persona que le creyó a Dios. Eso fue una de las virtudes más sobresalientes de la vida de Abraham, que le creyó a Dios. A pesar de sus altibajos, Dios cuidó de él. Dios cuidó, Dios guardó y Dios lo bendijo. Una de las cosas que al corazón de Dios el hombre puede tocar es cuando le cree a Dios. Amén.
cuando le creemos a Dios, no solamente como una emoción, sino que de verdad le creemos a Dios. Y en este capítulo 11, versículo 8, este capítulo, la mayor parte, ¿no?, ocupa la vida de Abraham. Dice, capítulo 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué hermoso es esto, ¿no? Abraham se fue cuando Dios le dijo, vas a ir a tal lugar. Él se fue sin saber a dónde iba. Esto es fe, esto es convicción, esto es creerle a Dios. Uno puede decir, bueno, me voy a tal lugar porque sé que en ese lugar, ¿no?, hay tales y tales cosas, y yo de alguna manera estoy seguro porque ese lugar voy a encontrar. Sin embargo, Abraham, cuando Dios lo llamó, dice que obedeció y se fue al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es fe, esto es creerle a Dios, queridos hermanos. Importante en esta mañana que nos enseña Dios en su palabra, que fundamental es poder creerle a Dios, aleluya, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Así es lo que estamos hablando en esta mañana. Dice que salió, obedeció y se fue a recibir como herencia sin saber a dónde iba. Versículo 9 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Gloria al Señor, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Qué hermoso es esto. Qué maravilloso es obedecer a Dios. Qué hermoso es cuando Dios nos llama y somos obedientes a ese llamado. Porque en esa obediencia, en ese llamado, Dios trae la bendición para nuestras vidas. Amén. Puede ser que el lugar donde estemos no sea lo adecuado o lo esperado, pero si estamos en obediencia, en la voluntad de Dios, Dios va a bendecir nuestras vidas. Amén. Dios va a hacer lo que tú hagas, produzca y se multiplique. Las obras de tus manos en el lugar donde tocares serán de bendición. Por eso cada descendiente de Abraham lo vemos en la vida de Isaac, lo vimos en la vida de Jacob, lo vimos en la vida de José. Cuando José fue vendido por sus hermanos y fue como esclavo a parar a la vida de un oficial en Egipto, como esclavo. En aquel tiempo los esclavos eran de maltratar, pero estaba la bendición de Dios en ese hombre, en ese jovencito, porque Dios había prometido a Abraham que de su descendencia serán benditas. Esa bendición estaba allí. Y cuando José fue a parar a Egipto y allí a ese lugar, no vendido por sus hermanos, emocionalmente dañado, afectado, dolido por sus propios hermanos, pero él sabía que Dios había llamado y la bendición de Dios estaba allí. Y José era un hombre que también le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? En ese lugar Dios bendijo aún a Egipto, porque había un hombre que Dios había bendecido. Había un hombre que Dios había puesto sus manos. Y aún el oficial, el Potifar, su casa comenzó a ser bendecido. Y cuando hubo hambre en Egipto, Dios salvó a Egipto por la vida de José, porque Dios había bendecido, queridos hermanos. Qué hermoso es la bendición del Señor. Qué hermoso es cuando Dios bendice nuestras vidas. Pueden quizás alejarnos la gente, puede tratarnos mal la gente, pero tenemos la bendición del Señor y uno puede estar confiado en ello. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Por eso Abraham dice, salió
porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué hermoso. Me voy a un lugar donde no hay nada, pero si Dios me llama, Él es el arquitecto y constructor y Él va a bendecir mi vida. Gloria a Dios. Dice, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él estamos, hermanos, fritos, como quien dice aquí en nuestro lenguaje. Sin Dios, el hombre es nada. Pero con Dios la tenemos todo. Pablo dice, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Yo tengo la bendición del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada puede separarme del amor de Dios. Abraham dijo lo mismo, habrá dicho lo mismo. Conozco a Dios, Él me llamó. No importa si Dios me llama a esa montaña. Estoy seguro que si Abraham, Dios lo hubiera hecho, mándate a esa montaña de arriba, de la independencia, arriba, allí. Dios, Abraham lo hubiera obedecido. Y sabía que en ese lugar Dios le iba a bendecir. A Abraham no le interesó los paisajes, el mejor lugar, el clima, el ambiente, no. Lo que a él le llamó la atención es obedecerle a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, lo creemos de verdad. Y Dios nos llama a través de su palabra, creerle a Él. Porque Él nos llamó. Con mucho o con poco, creerle a Dios es lo más maravilloso. Así Abraham se fue a recibir una herencia sin saber a dónde iba. Ese es algo que en nuestra actualidad mucha gente no piensa así. Es todo lo contrario. Cuando uno va, se proyecta, mide, calcula, y es factible o no es factible, puedo crecer mis hijos, ¿dónde? No, así calcula humanamente, con los ojos humanos. Pero Abraham vio espiritualmente. Él miró con los ojos más allá. Aleluya. Qué hermoso. Y seguimos, ya estamos terminando. El versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios. Sara era estéril, no podía tener hijos. Y también el tiempo de concebir ya se le había ido, ¿no? La etapa de la menstruación, la fertilidad, ya se le había ido. Sin embargo, Sara dice, lo creyó a Dios, porque el quien lo había llamado era fiel. El quien lo había prometido era fiel. El quien lo había llamado era Dios. Qué hermoso enseñanza, hermano, acerca del llamado. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria al Señor. Vamos al versículo 17. No, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosela dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, cuando Dios llama al hombre, ¿cómo nos enseña Abraham en esta mañana? Un hombre que tenía tantos altibajos, pero un hombre que le creyó de verdad a Dios. Un hombre que obedeció al Señor. Y como Dios cumplió su palabra. Aún nosotros de esa bendición recibimos, porque Cristo vino de ese linaje. Y nosotros también formamos parte de esa bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, para concluir, ¿quién nos llamó? Dios nos llamó. ¿Cuál es nuestra reacción a ese llamado? ¿Cuál es nuestro resultado o nuestra reacción, yo diría, a ese llamado que Dios nos ha llamado? Dios nos llamó. Dios te llamó
en qué área de servirle. Él le llamó. Y yo quiero animarte en esta mañana. Hazlo, responde a ese llamado como para el Señor. Desde la limpieza, desde la música, desde la enseñanza, desde el trabajo en niños, adolescentes, o quizás Dios te llama para abrir una obra de aquí, no lo sé. Pero sé que a cada uno Dios nos llamó. El trabajo del Señor no es ni más, el pastor no es ni más ni menos que aquel que pueda servir en otras áreas. El trabajo, la labor al Señor, para Dios no hay diferencia. No es que el pastor va a recibir más recompensa en el cielo, no. Cada uno conforme cómo reacciona o devuelve ese llamado a Dios, Dios va a recompensar. Es ser fiel a ese llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos llamó, queridos hermanos. No nos llamó el hombre, ninguna institución. Nos llamó Dios. Es el Señor que nos llamó. Es desde el lugar donde estés. Dale al Señor. La vida de Abraham nos muestra una enseñanza como él realmente reaccionó a este llamado. Cómo su vida cambió desde ese momento que salió de Ur de los Caldeos. Su vida fue diferente. Y se fue a lugares donde realmente humanamente diría, ¿a dónde voy a ir ahí? ¿Qué hay en ese lugar? Si la verdaderamente no hay nada. Sin embargo, Abraham salió. Salió sin saber a dónde iba. Hermano, esto es lo más asombroso. Esta es una cosa yo diría, disculpen la palabra, es una cosa de locos. Sin saber a dónde iba. Con toda su familia, con todos sus hijos. Sin embargo, él fue sin saber a dónde iba. Con una convicción, con una obediencia de aquel que lo llamó. Era Dios. Y a él se lo debía. Él lo puso a Dios por encima de los dioses que sus padres, dice que adoraban. A dioses extraños. ¿Qué dioses extraños habrán adorado el padre de Abraham? Sus hermanos, la ciudad de Ur de los Caldeos. Sin embargo, Abraham le creyó al Dios, al creador del cielo y la tierra, al Todopoderoso. Él lo creyó y tuvo experiencias personales con él. Porque él dice, me apareció Dios. Es decir, que Dios hablaba con Abraham, como hoy habla con nosotros, a través de su palabra. Dios nos llamó. Nos debemos a ese llamado. Por su gracia nos llamó. Pasarán cosas, hermanos, buenos y malos en ese llamado, en ese proceso, como la vida de Abraham. Tuvo sus altibajos. Desobedeció en algunas cosas. Pero era un corazón noble. Era con un corazón sensible. Cuando él se equivocaba, él miraba, vuelva nuevamente a Dios. Y Dios trataba con él. Porque así es el ser humano. No hay en la Biblia ningún hombre que ha sido perfecto. Ninguno, solo Jesucristo fue perfecto. Como hombre fue el único que ha sido perfecto. Ni David, ni Moisés, ni Abraham, todos tuvieron. Y eso nos muestra nuestra condición de una naturaleza humana. Pero por encima de ello, nosotros está nuestro corazón de creerle a Dios y esforzarnos, porque Dios va a tratar con nosotros, va a moldearnos, va a enseñarnos para que nosotros seamos obedientes a ese llamado. Dios nos llamó. Dios te llamó, mi querido hermano, hermana, que nos escuchas por las redes sociales. Si tienes un llamado de Dios, sé obediente a ese llamado del Señor. Responde a ese llamado. Responde a ese llamado. Aleluya. Porque quien nos llamó es el Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Cuando muchas personas nos llaman para un trabajo, aún quizás cuando nuestras propias familias nos dan algo, y quizás el gobierno, las autoridades te nombren algo y te hacen, ¿no?, unas buenas ofertas, uno se pone contento, uno se pone
de alguna otra manera feliz. Pero por encima de todo eso, es lo que algún momento hemos sentido, hay un llamado de Dios. El Creador, el Dios Todopoderoso, nos llamó. Eso es lo más hermoso que en la vida del hombre, de la mujer puede pasar. Dios nos llama. Vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana. Medita por un momento cómo estamos en la vida, en nuestra relación con Dios. Desde el momento que uno participa de este mensaje, es que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Y eso es lo más hermoso que en esta mañana debemos entender. Nadie está excluido. Cuando uno piensa del llamado, dicen, no, solamente al pastor le llamó, o al predicador o al misionero. El hecho que has entrado aquí en este lugar es porque Dios tiene un propósito para ti, para mí, para todos. En un momento cuando Isaías estaba en la presencia del Señor y Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Uno quisiera tener las ofertas que nos ofrece este mundo para ciertos puestos, ciertos cargos, y eso es bueno, no está malo, pero cuanto más cuando el Creador nos llama. Abraham entendió ese llamado. Abraham entendió que no está por encima de su familia, de la ciudad, de los bienes, por encima de todo eso. El llamado que Dios estaba haciendo a Abraham era tan importante que él obedeció y le creyó a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por cada hermano presente en esta mañana y por los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu palabra. Voy a invitar, si alguien necesita una oración, solamente allí donde estés. Y si tú estás en las redes sociales también, levanta tu manito en lo alto y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedirle a Dios la bendición y la fortaleza para que nosotros podamos realmente servirle a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por las manos que han levantado. Gracias por cada vida decidida, Señor, a seguirte. Te ruego en esta mañana que bendiga su corazón, que afiances la fe, Señor, esa fe que Abraham la tuvo. Señor, es que esa fe con que Abraham le creyó a Dios. Señor, en esta mañana te pido la bendición tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice su corazón. Bendice, Señor, esas vidas que han levantado, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona sus pecados. Perdona nuestras desobediencias. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Y permítanos, Padre, a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que te puedan creer, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias por las vidas que han tomado la decisión en su corazón en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Levantamos nuestras manos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén.
Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, llegó el momento, así como Dios nos bendice, retribuirle a nuestro Dios, amén, de las bendiciones que Él nos concede. Sabemos que cada aporte que traemos a la casa del Señor es para cubrir los gastos de esta obra, amén. Así que vamos a dar de lo recibido al Señor con gratitud y con gozo, porque Él bendice al dador alegre. Amén. Vamos a alabarle al Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él adoraré. Al que me ciñe de poder. Aleluya. Gloria a Dios. Aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él adoraré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, y a su nombre, Aleluya. aquel que mi victoria es. Si es tu victoria, alábale. Solo a Él alabaré, solo a Él adoraré. Una vez más. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él adoraré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Y a su nombre, y a su pueblo, a su nombre, fuerte las palmas en gratitud a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a pasarle al pastor para los anuncios. Amén. Bien, hermanos, ya nos estamos despidiendo, así que en esta mañana estamos agradecidos. Los anuncios para esta semana son el día martes, hermanos. No se olvide, si usted está libre, disponible, no pueda venir a culto de oración a las 7 de la noche, martes y jueves a las 7 de la noche tenemos culto de oración y el jueves tenemos el estudio bíblico. Bueno, hoy tenemos también el culto de niños a las 4 de la tarde. Anime padres y madres de familia a participar
del culto de niños. Una hora antes está enviando el Zoom para que puedan conectarse y los chicos puedan participar. Ya más adelante, de a poco iremos a hacerlo nuevamente en nuestro templo. Amén. Pero por el momento todavía estamos llevando las clases virtualmente. Así que los niños es una forma también de escuchar la palabra y también que vayan familiarizándose a través de estas plataformas que les va a hacer bien a ellos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Hoy el pastor Oscar Reyes está compartiendo un mensaje que ha traído el mensaje del jueves pasado, así que el domingo va a estar compartiendo, así que estemos orando. Hay mucha actividad hoy día a las 4 de la tarde. Pastor Reyes está predicando en una iglesia en Zárate, ¿no? Así que el Señor bendiga al pastor y junto a su esposa van a ir en esta tarde. Así que hermanos, la iglesia siempre estamos en la actividad. Qué bueno, ayer ha tenido participación en la Junta de Pastores Nacional y bueno, él está representándonos. Yo a veces con los horarios no puedo estar asistiendo a esas reuniones, me gustaría participar, pero bueno, gracias al Pastor Reyes que pueda representarnos y pueda ir participando y estar de alguna otra manera el cuerpo de Cristo, trabajar juntos. Amén. No, hay algunas quizás diferencias, no todos somos iguales ni pensamos iguales, ¿no? Pero mientras que todos se esfuercen, ¿no? En la vida cristiana es Cristo, en la doctrina de Cristo, vamos a estar allí juntos. Amén. Gloria al Señor. Así que hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos allá a despedirnos. Una vez más, agradecerle a todos los hermanos por su esfuerzo. Ya estamos ya con más aforo para poder participar en los servicios. Hermanos, anime, ya Ruth creo mandó al grupo de WhatsApp la ubicación de del lugar. Si usted conoce a alguien y pueda venir, comparta la bendición, anime para que podamos hacer cultos de celebración el día domingo. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Rebequita. Gloria a Dios. Hermana estaba muy mal, de verdad, ya muy mal de su salud y Dios lo ha levantado. Gloria al Señor. Y gloria al Señor. Estábamos preocupaditos, ya la familia estaba un poco preocupado. Pero bueno, Dios ha permitido levantarla y que viniera, ¿no?, a la casa del Señor. Gloria a Dios, qué alegría, qué gozo. Sigamos orando por la vida de nuestra hermana, por su esposo, nuestro hermano Armando, y por la familia. Gloria a Dios, por la familia, por sus hijos que los conocemos. Amén. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo y gracias por la obra, Señor, que tú estás haciendo. Padre, oramos que nunca falte palabra en este lugar. Señor, cuánta necesidad hay en el mundo, en nuestro país, y cómo no decir que seas aún en las iglesias, Señor. Padre, oramos, Señor, que nunca falte tu palabra. Esa palabra, Señor, que tú has dado para que la iglesia sea afianzada en la palabra. Que las vidas vivan afianzados en ese cimiento, en ese fundamento, en ese arquitecto y constructor, como perito arquitecto, que eres tú, Señor. Padre, vivimos en un tiempo muy difícil, en un tiempo donde muchas corrientes falsas han aparecido y siguen apareciendo, queriendo engañar, queriendo desanimar a las personas. Por eso en esta mañana oramos, Señor, que bendigas este lugar, que bendigas a cada hombre, a cada mujer que tú has llamado a este ministerio, a cada ministro, Señor, a cada siervo y sierva tuyo que están trabajando en diferentes áreas, Señor, que puedan cobrar ánimo y que levante, Señor, y que cada día pongan su fe, su confianza en Jesucristo, Padre, Señor nuestro. Gracias te damos en esta mañana. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, bendice a aquellos hermanos que dan, que contribuyen, que ponen el amor, Señor, para tu obra. Bendice en gran manera, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y nos despedimos de este lugar con esa confianza, con esa bendición tuya, Padre. Amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Hermanos, ahí sigamos orando por las vidas que necesitan que oremos por la vida salud. Hay varias hermanas que estamos orando, hermanos. Sigamos orando. Amén. Señor lo bendiga y nos saludamos en el nombre del Señor.